7 de la mañana con 48 minutos y ya estamos de vuelta en Ahora es Cuando. Vamos a conversar esta mañana para analizar un poquitito más en detalle lo que ocurrió ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas con Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido, buenos días. Hola Juan Manuel, muy buenos días, qué gusto saludarte. Jorge, te voy a hacer primero pregunta abierta, ¿no? Y después vamos, si quieres, haciéndole doble clic a alguna de las cosas que tú vayas planteando sobre la mesa. No quiero como imponerte yo la agenda, sino que en tu mirada, ¿con qué cosas te fuiste quedando del primer día de los discursos de la Asamblea General de Naciones Unidas? En el entendido de que los grandes protagónicos fueron, por supuesto, desde la perspectiva chilena, el presidente Boric por las cosas que dijo, pero también, entre otros, el presidente Donald Trump. Tengo la sensación de que hay dos mundos distintos. El presidente Trump se instaló en el poder en un mundo realista, le pegó a todo lo que estaba a su alrededor, y el presidente Boric, el presidente Lula en particular, se situaron en un mundo ideal en la estructura del multilateralismo que el mismo Lula declaró que se estaba derrumbando en la reunión de los BRICS. Por lo tanto, la discusión que hubo, los discursos que hubo, tienen que ver con esas dos posiciones y con esas dos miradas del mundo. Tengo la sensación de que la propuesta que se hizo desde Chile en particular es muy complicada de asumir. ¿Por qué? Porque ofrece juicios, ofrece cárcel, ofrece una visión desde el fondo del mundo y da la sensación de que sin una crítica, no quiero hacer una crítica, pero una perspectiva, de que el mundo ideal, el mundo del idealismo político se quedó antes de la Segunda Guerra Mundial. El pacto Bryan-Kellogg que prohibía la guerra y todo lo íbamos a solucionar conversando, se quedó en el año 28 y lo que vino después fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces el mundo nos ha dado muchas demostraciones de que ese idealismo, que es muy sano, que es muy humano, que es muy poético, no funciona. Y lo que está funcionando hoy día es el poder en lo más duro y lo más bruto que podamos imaginar. Ya, y esta posición que asume el presidente Donald Trump, a ver, voy a partir con una cuestión de forma, pero que tiene harto de fondo. El presidente Trump habla 58 minutos cuando se supone que tenían asignado 15 con un máximo de 20, 21, 22 minutos, si es que algunos se extiende, ¿no? Pero aquí ni siquiera fueron capaces de prenderle la luz al presidente, la luz roja que le indica que ya se le acabó el tiempo, como que lo trataron entre algodones, por decirlo así, y que el presidente dijera básicamente lo que quisiera. Los discursos no se revisan y los presidentes pueden expresar sus propios puntos de vista, pero lo que vimos aquí fue como digamos, el irrespeto a las normas básicas de la diplomacia internacional a las que estábamos acostumbrados. Algunos dirán, bueno, precisamente porque esas normas hoy día están un poco superadas, pero da la sensación de que el presidente fue como un poco a improvisar en la práctica, ni siquiera llevaba una agenda más o menos clara. Eso demuestra, Juan Manuel, primero le falló el teleprompter, sí, y ahí generó la primera amenaza. Eso demuestra que el presidente Trump está en un plano diferente, está en una situación distinta. Él está en la razón del poder. No está en esta cosa diplomática, no está jugando en ese estadio. El resto del mundo, el resto de los que hablaron ayer, están en el estadio del idealismo, que es la estructura ONU. Digamos. La ONU es el eje fundamental del idealismo político, pero el mundo no está funcionando en ese plano, y la demostración del presidente Trump fue esa. Es más, dice el que está a cargo del teleprompter va a tener graves o serios problemas. Digamos. Entonces, más allá del chiste, más allá de la broma, esa es la posición que él tiene. El discurso que plantea, donde amenaza a unos y a otros, tiene que ver con esa forma de instalarse. Lo hizo en el primer gobierno y lo está haciendo ahora de nuevo. Él es el que manda en el mundo, él es el que tiene el poder en el mundo y él es el que va a hacer lo que quiera hacer, como pasarse 3 veces en el tiempo que tenía asignado en Naciones Unidas. Y decirle a Antonio Guterres en su cara, lo único que le faltó decir fue que era un inepto. Que se lo dijo en forma bastante metafórica, pero fue lo único que le faltó al decirle al dueño de casa, usted es un inepto. Claro, ahora, eso en el discurso que hace como de cara al mundo, porque sí, por otro lado, lo que vimos del presidente Donald Trump luego fue en esta reunión cara a cara con Antonio Guterres algo completamente distinto. Sí, claro, porque él tiene que tener un discurso, él tiene que plantearse desde el poder, porque lo que está haciendo hoy día en el mundo es ocupar el poder que tiene. Y él sube los aranceles y genera las crisis, y él amenaza a Venezuela que va a hacer saltar al matón de Venezuela
Él amenaza y le dice al mundo la solución de los dos estados es una mala solución porque está premiando a Hamas. Él está planteando la norma. Ayer además dijo, estoy de acuerdo en que la OTAN derriba los aviones rusos. Entonces, ¿qué es lo que está buscando? Él se está poniendo en esa posición de poder que el resto del mundo no la puede tener. Claro, él y además El que maneja el poder es él. plantea una serie de cosas, como que él ha resuelto 7 guerras, que la ONU nunca lo llamó ni siquiera por teléfono, que lo deberían nominar al Premio Nobel de la Paz, pero que en el fondo Exacto. que él no Sí, está buscando premios, sino que salvar vidas, en fin. Pero el tema es que después tiene esta reunión bilateral con Antonio Guterres, donde estuvo la prensa y donde está, por sí. supuesto, Donald Trump acompañado de una serie de autoridades, pero terminó, y a mí me llamó mucho la atención, que después de su discurso, que fue muy aguerrido en contra de Naciones Sí, Unidas, o sea, le tiró la cadena. Dice, sí. nuestro país apoya al 100% a Naciones Unidas, que el potencial que tiene es increíble, que pueden ser, ellos pueden hacer mucho, yo los apoyo, a veces no estoy de acuerdo, pero los apoyo totalmente, porque el potencial de paz de Naciones Unidas es enorme, así que solo le quiero dar las gracias. Y uno dice, no sé con cuál de los dos Trump se queda uno. Esa es la forma del presidente Trump. Él genera la crisis, levanta la crisis y después se maneja en la negociación dentro de la crisis, que es donde él efectivamente se siente mucho mejor. Cuando suben los aranceles, lo que está pidiendo es que vengan a conversar conmigo y a pedirme un favor. Por lo tanto, vamos a ganar los dos. Usted va a ganar porque yo no le voy a subir tanto los aranceles y yo voy a ganar porque efectivamente le voy a subir los aranceles. Con la ONU hizo lo mismo. Primero le dice, ustedes tienen un potencial que no lo saben usar en el discurso. Y después le dice, ustedes tienen un potencial donde yo los voy a apoyar. Entonces, ganó Guterres porque cambió el discurso original, pero sigue teniendo esa perspectiva de que el potencial que tienen no lo sabe usar. Y ganó Trump porque dice en realidad, sí, ustedes tienen mucho potencial y yo los voy a apoyar y yo estoy con ustedes. Y voy a seguir pagando además. Entonces, él se maneja en esas crisis, genera los problemas, sacude un poco la alfombra y después se va. Y va a seguir hablando contra la ONU, y va a seguir hablando contra China, y va a seguir hablando contra todos, porque esa es su fórmula para manejar el poder. Y por eso es que es muy difícil seguirle el ritmo. Ni siquiera China le sigue el ritmo. Entonces, lo que ayer llamaba la atención, y adelantándome un poquito probablemente, cuando el presidente Lula dice están operando fuerzas antidemocráticas frente a fuerzas democráticas que son el sur global, que somos nosotros, lo que está haciendo es pegarle al presidente Trump. Lo que hace Petro cuando dice yo lo quiero ver en un tribunal porque es un criminal, también le está pegando a Estados Unidos. Lo que hace el presidente Boric de tratarlo de mentiroso, también le está pegando a Estados Unidos. Entonces, es bien difícil generar esta fórmula para conectarse con el presidente Trump, porque él pega primero y después aguanta algunos golpes, los que quiere aguantar, porque si no responde. No, bueno, o sea, aguanta re poco. O sea, Sí, a ver, es bien golpeado, hay que decir que Donald Trump es bien golpeado, sí, claro. pero ya sabemos cuál puede llegar a ser su reacción, como fue el caso de lo que vimos con digamos, animador Jimmy Kimmel. Sí, claro. ¿No? Que Claro. en sí mismo pues, uno podría considerar que algo así como medio superficial, pero no lo No. es, tremendamente profundo, porque es vulnerar la primera enmienda de Estados Unidos. Él tiene la conciencia del poder que tiene. Claro. Si ese es el problema más grave. Oye, El Jorge, presidente Biden, por ejemplo, tenía el poder, pero lo ocupaba con algunas reticencias, aunque lo ocupaba. Pero el presidente Trump hace alarde del poder que tiene. Entonces es exactamente. súper difícil llevarle ese ritmo. Y él tiene conciencia de ese poder y sabe que Estados Unidos es el país más poderoso del mundo. Ahora, sí llamó mucho la atención, entre la multiplicidad de cosas que dijo, el Ujú. que él pone a Ucrania en una posición de estar a punto de ganar la guerra frente a Rusia. Eh, Torea muchísimo a Vladimir Putin, desafía a los países miembros de la OTAN a derribar aviones rusos si es que sobrevuelan a naciones miembros de la Sí, organización. ¿Cómo sí. habría que mirar también? Porque ahí sí hay un mensaje y es bastante nítido, ¿no? Emplaza a los países miembros de Naciones Unidas a no comprar ni petróleo ni gas ruso. Digamos, fija finalmente un derrotero. Hasta hace poco habíamos visto una serie de cumbres, la reunión de los países europeos con Trump en la Casa Blanca apoyando a Ucrania, la cumbre en Alaska con Vladimir Putin, pero ahora lo que vimos fue a un presidente alineándose casi por completo con Ucrania. Em, Tengo la sensación, Juan Manuel, que si nos subimos un piso
vamos a encontrarnos con que tenemos un conflicto entre Estados Unidos y China que está en desarrollo y que es tremendamente duro. Y los países en el mundo se están alineando hoy día a través de organizaciones detrás de estas dos grandes potencias. Lo que vimos en los discursos tiene que ver un poco con eso. El presidente Trump lo que está haciendo es obligar a OTAN, que es su aliado, obligar a OTAN a invertir mucho más recursos porque sabe que lo único que va a tener en ese conflicto probable con China es la OTAN, no tiene más. También ya descubrió o entendió, mejor dicho, entendió que no puede negociar con Vladimir Putin porque no lo va a separar de China. No es imposible que lo separe de China porque Rusia le debe demasiado a China. Y hay una frase de Kissinger de hace muchos años atrás, donde dice, Estados Unidos va a tener que entender en el siglo XXI que una potencia que domine la Eurasia, cualquiera potencia que domine la Eurasia, o Rusia o China, va a ser el enemigo estratégico de Estados Unidos. Por lo tanto, aparentemente el presidente Trump descubrió ese libro de Kissinger que se llama La diplomacia, descubrió el libro, descubrió la frase, y lo que está haciendo es preparar y desgastar a todos aquellos que puedan convertirse en una amenaza estratégica para Estados Unidos en el siglo XXI. Entonces, no nos debe llamar la atención de que obligue a la OTAN a invertir más. No nos debe llamar la atención de que cambie la actitud con Putin, porque Putin ya le demostró que no tiene ningún problema en seguir toreando y en seguir molestando a los países de la OTAN. Y está desafiando. Lo que está haciendo Putin es tremendamente peligroso porque está poniendo un reto. El reto es el primer paso de la guerra. Entonces está poniendo un reto que es muy duro. Está buscando a los países que son más débiles de la OTAN, como son los bálticos, y está obligando a la OTAN a trasladar fuerzas a los bálticos. Ya fueron los alemanes, ya fueron los italianos con sus aviones. Entonces se está reorganizando un escenario que no es fácil de aceptar, porque es un escenario, es un diseño estratégico para una guerra. Y eso es lo complicado. Ahora, ¿por qué en el Báltico? Porque en el Báltico Rusia tiene una sola posición, que es Kaliningrado, donde aparentemente están ahí los misiles, los misiles más modernos que tiene Rusia. Y la única entrada que tiene es por aire, porque el mar lo tiene controlado los países OTAN. Entonces, los discursos nos permiten entender muchas otras cosas y las posiciones que tiene el presidente Trump, ¿no es cierto? Que le pega a uno, le pega al otro, amenaza a uno, después le hace cariño. Tienen que ver con este diseño, aparentemente, desde mi perspectiva, tienen que ver con este diseño estratégico de un conflicto mayor. Bien, pues Jorge, como siempre un gusto poder conversar contigo. Nos quedan pendientes varias otras patitas, pero a ver si volvemos a conversar en la misma semana, porque todavía quedan los discursos de hoy día en la Asamblea. Ahí conversamos. Que estás muy bien, Juan Manuel. Un gusto conversar contigo. Muchas gracias, Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la UDD, conversando esta mañana con nosotros en Ahora es Cuando, 8:01.